Jóvenes caníbales más terroríficos de todos los tiempos. Hoy nos adentraremos en las profundidades del reino siniestro habitado por los caníbales más jóvenes del mundo. En esta travesía, prepárense para sumergirse en una oscuridad palpable, donde el hambre adopta una forma inimaginable y nos impulsa a explorar los abismos más profundos de la psique humana. Nos enfrentaremos a la realidad perturbadora de un fenómeno que desafía toda comprensión, obligándonos a confrontar nuestros propios temores y prejuicios mientras nos aventuramos en lo insondable de la mente humana. Ninnon Bata. La historia de Ninnon Bata es bastante particular. Hace algún tiempo, abandonó su antiguo yo para convertirse en un sanador tradicional, adoptando el nombre de Mkonjoku, que en zulú significa el corrupto. Este nuevo alias parecía reforzar su creencia en los sacrificios muti, un ritual que requería la muerte de un humano para la extracción de partes del cuerpo que luego se usan en la preparación de brebajes mágicos. Pero algo cambió en él el 18 de agosto, cuando decidió presentarse voluntariamente ante las autoridades en Edscourt, una pequeña aldea en la región de KwaZulu-Natal en Sudáfrica. «Estoy cansado de comer carne humana», fue su confesión, lo que provocó risas entre los agentes. Sin embargo, para demostrar la seriedad de sus palabras, mostró las pruebas: una mochila que contenía restos humanos en descomposición, específicamente una mano y parte de una pierna. La burla se transformó en miedo y los agentes, horrorizados, arrestaron al sanador sin resistencia. Mkonjoku, quien parecía haber retomado su antigua identidad como Nino, estaba agotado de ese estilo de vida y estaba dispuesto a sacrificar su libertad para abandonar el canibalismo. Pero el relato no termina allí, ya que Mkonjoku llevó a los policías a su casa alquilada, donde realizaba sus rituales. Los restos humanos se guardaban en maletas y en una olla contenía 8 orejas humanas, uno de los ingredientes claves para sus pociones milagrosas que prometían riqueza, poder y protección a sus clientes. Sin embargo, el espeluznante escenario iba más allá de los miembros amputados de las desafortunadas víctimas que se convirtieron en parte de sus rituales. Entre los restos humanos que los policías descubrieron, encontraron el cuerpo en descomposición de una mujer de 25 años que había estado desaparecida desde julio. La mujer, identificada como Shayamoya Sanele Hiatswayo, había sido asesinada y algunos de sus miembros habían sido amputados. Los policías pudieron recuperar sus ropas desgarradas, pero fueron identificadas por su familia, quienes quedaron horrorizados al conocer el terrible destino que había sufrido la joven. Aunque la policía aún espera los resultados de las pruebas de ADN, la familia de Shayamoya, que ha dejado huérfano a un niño de 2 años, tiene pesadillas solo de pensar que alguien pudo haber consumido alguna parte del cuerpo de Shayamoya. Este hallazgo ha abierto la caja de Pandora y es solo una parte de una trama de asesinatos rituales que mantienen en vilo a esta pequeña aldea de KwaZulu-Natal, que antaño fue bastión de los guerreros zulúes. Días atrás, se había descubierto un cuerpo que había sembrado el pánico entre los vecinos. Tanto el hermano de Shayamoya, Lisani, como los otros 3 arrestados, Kayo Lamula, Ngabadeli Mondo y José Shitole, fueron atraídos por Mkonjoku, quien les prometió riquezas. «Aunque era tan pobre como yo», aseguró Lisani, aún sin asimilar cómo pudieron creer los cuentos del curandero. Los 5 detenidos, con edades entre 30 y 32 años, han sido acusados de asesinato, conspiración para cometer asesinato y posesión de partes humanas. A todos les ha sido negada la libertad bajo fianza y esperan en una celda la nueva vista de su juicio, que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre. Aunque en la ley sudafricana no existe un delito específico de canibalismo, quienes en el pasado han llevado a cabo actos como estos han sido declarados como criminales peligrosos a los que generalmente se enviaba a centros mentales. Durante su primera aparición ante los tribunales, una multitud de personas esperaba en el exterior del juzgado para increparles por sus actos. Avergonzados, en las pocas fotografías que se han obtenido de estos apenas se pueden apreciar sus rostros. La policía cree que en al menos un caso, las partes del cuerpo utilizadas para los rituales provienen de una mujer que perdió la vida a manos de estos hombres. Por ahora solo trabajamos en la posibilidad de que asesinaron a la mujer que encontramos en su casa.
declaró el jefe de la investigación, el coronel Zveka Maveli. El resto de desapariciones en la zona está de momento bajo secreto policial. Las autoridades no quieren que cunda el pánico y comiencen los recelos vecinales. Aunque no ha trascendido aún el número de clientes, los medios locales apuntan a que podrían ser decenas, incluso cientos. Según la coronel Maveli, no es posible determinar cuánta gente había comido carne humana tras acudir al brujo, y advierte que la cifra que se baraja de 300 personas es falsa. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el video dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas videos como estos. Ahora sí, continuemos. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, conocido como el carnicero de Milwaukee, fue un asesino en serie estadounidense que se ganó la notoriedad por sus horrendos crímenes. Responsable de la muerte de 17 personas, Dahmer es tristemente célebre por haber practicado necrofilia y el canibalismo tras sus asesinatos. Nacido el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Dahmer fue el primogénito de Joyce Annette Flynn y Lionel Herbert Dahmer. Joyce era una instructora de máquinas de teletipo, mientras que Lionel era un estudiante de química en la Universidad de Marquette, que más tarde se convertiría en un químico investigador. Dahmer mostró su interés peculiar por los animales desde una edad temprana. Su fascinación puede haber comenzado a los 4 años, cuando vio a su padre extrayendo huesos de animales de debajo de su casa. Según Lionel, Dahmer se emocionaba con el sonido que hacían los huesos. Este interés evolucionó hasta el punto en que Dahmer empezó a buscar huesos alrededor de la casa y a explorar los cuerpos de los animales vivos para descubrir dónde se encontraban sus huesos. El primer asesinato de Dahmer se produjo en 1978, apenas 3 semanas después de su graduación. El 18 de junio, Dahmer recogió a un autoestopista de 19 años llamado Stephen Mark Hicks. Bajo la excusa de compartir unas cervezas, Dahmer invitó a Hicks a su casa. Hicks, que estaba haciendo autostop para ir a un concierto de rock, aceptó la invitación. Según Dahmer, la visión de Hicks, con el pecho desnudo al borde de la carretera, despertó en él ciertos sentimientos. Sin embargo, cuando Hicks empezó a hablar de chicas, Dahmer supo que cualquier insinuación sería rechazada. Después de pasar varias horas hablando, bebiendo y escuchando música, Hicks expresó su deseo de irse. Dahmer, no queriendo que se fuera, lo golpeó con una mancuerna de 10 libras. Dahmer declaró más tarde que golpeó a Hicks 2 veces por detrás mientras este estaba sentado en una silla. Cuando Hicks perdió la conciencia, Dahmer lo estranguló hasta la muerte con la barra de una mancuerna. Posteriormente, despojó el cuerpo de Hicks de su ropa y exploró su pecho con sus manos, obteniendo placer mientras estaba sobre el cadáver. Al día siguiente, Dahmer comprimió el cuerpo de Hicks en su sótano, para luego enterrar los restos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Varias semanas después, desenterró los restos y separó la carne de los huesos para disolverla en ácido, y posteriormente tirar la solución por el inodoro. En cuanto a los huesos, los trituró con un mazo y los esparció por el bosque detrás de su casa. Jeffrey Dahmer asesinó a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. De estas víctimas, 12 fueron asesinadas en su apartamento de North 25 Street, otras 3 fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela en West Hall. Su primera víctima fue asesinada en la casa de sus padres en Ohio, y la segunda en el Hotel Ambassador de Milwaukee. Un total de 14 de las víctimas de Dahmer pertenecían a diversas minorías étnicas y 9 de ellas eran de raza negra. Dahmer insistía en que la raza de sus víctimas era incidental para él y que lo que le atraía era la forma del cuerpo de una víctima potencial. Estas afirmaciones han sido respaldadas por un estudio de especialistas forenses independientes sobre la selección de víctimas de Dahmer, cuyo análisis antropológico reveló que sus víctimas compartían una similitud morfológica y sugería que Dahmer se sentía psicológicamente atraído por un determinado tipo de cuerpo antropométrico. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, logró escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres.
Dahmer intentó huir, pero fue detenido. En su casa encontraron una cabeza humana en el refrigerador, 2 bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y órganos masculinos. En la recámara se encontraron 5 cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos, así como fotos de procesos de eliminación de cuerpos humanos. En otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro, un cuero cabelludo disecado y un tambor de 260 litros lleno de ácido con 3 torsos y otras partes humanas. También se encontraron rastros días después. Vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes. El criminal admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que se daba placer ante los torsos humanos y los cadáveres de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Contó a los policías que tenía la intención de poder permanecer al lado de ellos si conservaba sus cráneos. Declaró también que las 3 cabezas halladas en su nevera y en su congelador con la carne intacta pertenecían a sus 3 últimas víctimas. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión en la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Y hasta acá el video de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.